En esta sección vamos a aprender cómo utilizar Stores DRS. Un clúster de data stores es un grupo de data stores que están agrupados. Por lo general, el motivo para crear un clúster de data stores es para habilitar Stores DRS en ese clúster. Al hacerlo, eso permite que los miembros del data store puedan trabajar de forma cooperativa para equilibrar la capacidad dentro del clúster. Es decir, Stores DRS organiza los data stores de forma que uno de ellos no sea más utilizado que otro en términos de utilización de capacidad. Asimismo, Stores DRS también tiene en cuenta la latencia de ES, atendiendo una vez más al equilibrio de los archivos de máquinas virtuales dentro del clúster de data stores, con el fin de equilibrar la ES dentro del clúster. Stores DRS proporciona diversas funciones. Por ejemplo, cuando se crea la máquina virtual y decide la ubicación inicial en la que incluir los archivos de la máquina virtual. Stores DRS aprovecha Store vMotion para equilibrar las máquinas virtuales dentro de un clúster en función de los niveles de utilización del almacenamiento de los diferentes miembros del data store y de la latencia de ES de estos. Asimismo, Stores DRS permite evacuar de forma automática las máquinas virtuales del data store en caso de que un array de almacenamiento de datos se encuentre desconectado por motivos de mantenimiento. Al igual que DRS, Stores DRS puede configurarse. El clúster de Stores DRS puede utilizarse en modo manual o en uno completamente automatizado. Al igual que DRS, Stores DRS también cuenta con el concepto de las normas de afinidad y de antiafinidad para regular la ubicación de los archivos de la máquina virtual en sus arrays de almacenamiento. Cuando Stores DRS se habilita en un clúster de data store, si crea, clona o migra una máquina virtual, solo tiene que seleccionar un clúster de data stores en lugar de seleccionar un data store individual. Stores DRS decide que data store es la mejor ubicación para guardar los archivos de la máquina virtual. Stores DRS toma esa decisión en función de la utilización de ES y de la latencia de ES del data store. Cuando Stores DRS realiza recomendaciones para la migración, se basa en el umbral de utilización y de la latencia de ES, los cuales puede configurar. Cuando se superan estos umbrales, Stores DRS realiza recomendaciones. El umbral de utilización se comprueba cada 5 minutos. Por otro lado, la latencia de ES se comprueba cada 8 horas. A continuación se indica algunas normas sobre clústeres de data store. Los clústeres de data store y los LUN que incluyen pueden provenir de varios arrays de almacenamiento. No obstante, estos data store y LUN deben tener características de rendimiento similares. Los clústeres de data store son nuevos en Biosphere 5. Por tanto, los productos anteriores no disponen de estas funciones. En un data store con Stores DRS habilitado, no se deben mezclar los data store VMFS y NFS en un mismo clúster. Además, tampoco se deben mezclar los data store replicados con los no replicados. A continuación explicaremos cómo crear un clúster de data store habilitado para Stores DRS. Vamos a comenzar cambiando a las vistas Data Store y Data Store Cluster. Para crear el clúster en sí, hacemos clic con el botón derecho en un objeto del centro de datos y seleccionamos New Data Store Cluster. Asignamos un nombre al clúster y a continuación especificamos si queremos habilitar Stores DRS en él. Vamos a dejar seleccionada la opción Es la predeterminada, de forma que dispongamos de un clúster de data stores habilitado para Stores DRS. Vamos a especificar si queremos que el clúster de data stores y Stores DRS utilicen el modo completamente automatizado o el modo manual. De nuevo, vamos a utilizar la opción predeterminada que es el modo manual. Vamos a especificar cómo queremos que actúe el proceso de toma de decisiones de Stores DRS. La primera casilla de verificación nos permite especificar si se van a tener en cuenta las métricas de ES, como por ejemplo las de latencia de ES en el proceso de toma de decisiones de Stores DRS. A continuación, los dos controles deslizantes permiten configurar los umbrales en función de las recomendaciones de Stores DRS. El primer umbral nos permite especificar el nivel de utilización. El segundo umbral nos permite especificar la cantidad de latencia de ES antes de comenzar a realizar recomendaciones. También dispone de una sección de opciones avanzadas. Puede ver que podemos ajustar de forma precisa el desequilibrio que debe existir entre el data store de origen y de destino.
así como la frecuencia con la que se van a comprobar dicho desequilibrio. Por último, disponemos de un control deslizante, similar al de DRS, que nos va a permitir controlar el grado de agresividad de Storch DRS. Podemos especificar con qué host o, en nuestro caso, con qué cluster queremos que trabajen las funciones de Storch DRS. A continuación especificamos qué data stores queremos que pertenezcan a este clúster de data stores. Vamos a seleccionar los data stores A y B. También tenemos una pantalla de resumen donde se explica qué es lo que se va a crear. Al hacer clic en Finish, comprobamos que el data store se crea con rapidez. Asimismo, este no es solo un clúster de data store, sino uno habilitado para Storch DRS. Al contar con un clúster de data stores habilitado para Storch DRS, contamos con una serie de características. Por ejemplo, cada vez que se crea una máquina virtual, Storch DRS va a realizar una serie de recomendaciones sobre la ubicación de los archivos de esta. Vamos a cambiar de vista. En este caso, a la vista VMS and Templates. Vamos a crear una máquina virtual. No vamos a instalar un sistema operativo en ella, solo vamos a crear la estructura básica de una máquina virtual. Por ello vamos a seleccionar New Virtual Machines. Podemos seleccionar Typical o Custom. Para este ejemplo utilizaremos Typical. Al crear la máquina virtual podemos asignar un nombre a esta. Seleccionamos la ubicación en la que queremos ejecutarla. Seleccionamos de forma específica el host en el que queremos ejecutar la máquina virtual. A continuación especificamos el data store en el que queremos almacenar el archivo. Tenga en cuenta que podemos elegir otros data stores, por ejemplo el data store shard y el data store local 01 no forman parte de nuestro clúster de data stores. Si queremos, podemos instalar la máquina virtual en cualquiera de estos data stores. Sin embargo, con el clúster de data stores creado, llamado My Data Store Cluster, solo tenemos que seleccionar como ubicación para los archivos de la máquina virtual uno de los data stores que forman parte del clúster. De nuevo, no tenemos que indicar un data store de forma específica. Solo tenemos que indicar que queremos guardar los archivos de la máquina virtual en el clúster de data stores. Puesto que estamos simulando la creación de una máquina virtual, supongamos que vamos a instalar Windows. Queremos un NIC virtual. Queremos un disco virtual que no sea tan grande. Vamos a reducir un poco su tamaño ya que no se trata de una máquina virtual real. Por último, cuando hagamos clic en Finish, dispondremos de una nueva máquina virtual. Si la examinamos, vamos a descubrir que los archivos de la máquina virtual se encuentran tanto en el Data Store A como en el B, ya que estos son los Data Stores que forman parte de nuestro clúster de Data Stores. Por tanto, si selecciono la máquina virtual y hago clic en la pestaña Summary y a continuación en la sección Storage, podemos ver que los archivos de la máquina virtual se encuentran en ese clúster de Data Stores específico. Más tarde, si queremos realizar una migración o clonar la máquina virtual, Storch DRS se encargará de nuevo de seleccionar por nosotros en qué Data Store se van a guardar los archivos de la máquina virtual. De nuevo, si quisiéramos cambiar el Data Store y tuviéramos que mover los archivos a otro, los archivos de la máquina virtual se moverían a ese otro Data Store. Por otro lado, si mis archivos se encontraran, por ejemplo, en el Data Store compartido, podría mover los archivos de la máquina virtual al clúster de Data Stores. De nuevo, no tenemos que indicar un Data Store de forma específica. Solo tengo que especificar que quiero que mis archivos de la máquina virtual estén en uno de los Data Stores del clúster. Así termina nuestra demostración. Hemos explicado cómo crear un clúster de Data Stores habilitado para Storch DRS. Tal y como se ha mostrado, puede ver los efectos de disponer de un clúster de este tipo.
Al disponer de un clúster de data stores habilitado para Storage DRS, esta tecnología busca oportunidades para equilibrar la carga de los data stores presentando recomendaciones como las que se muestran. De nuevo, podemos ver varias recomendaciones en las que Storage DRS indica la posibilidad de mover los archivos de una máquina virtual de un data store a otro, con el fin de equilibrar los niveles de utilización entre los data stores o la latencia de ES. Esta interfaz que hemos visto en las pestañas Storage DRS funciona de forma muy similar a la pestaña DRS que hemos visto al estudiar esta tecnología en una sección anterior. Tras completar este vídeo de instrucciones puede ver la serie completa de 13 vídeos de Biosphere. Cuando haya completado la serie de vídeos de instrucciones puede ampliar sus conocimientos con los siguientes cursos impartidos por instructores: Biosphere Install, Configure, Manage, Biosphere Fast Track. Para localizar estos cursos impartidos por instructores visite vmware.com/education. Elija la opción Find a Class y a continuación busque Biosphere Install, Configure, Manage, Biosphere Fast Track. Si desea más información sobre otros cursos de formación de VMware que puedan ayudarle a implementar los distintos productos, puede examinar nuestro catálogo clasificado por cursos, productos VMware o por su función, y consultar la lista de cursos recomendados. En la esquina inferior derecha también se muestran los principales cursos gratuitos y de pago disponibles. En cualquier momento puede enviar sus consultas por correo electrónico a meducation@vmware.com y nuestro asesor de formación le responderá a la mayor brevedad. Para obtener más información acerca de la certificación de VMware, visite www.vmware.com/certification.